Editora Árbol de la Vida presenta Alimento Diario, serie Los Ministros del Nuevo Pacto. Título: Embajador de Cristo. Título de la semana: Melquisedec, sacerdocio perfecto y celestial. Lunes: la obra de Cristo perpetuada por el Espíritu Eterno. Leer con oración. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Isaías 57:15. En el estudio de esta semana del libro a los Hebreos, trataremos sobre Melquisedec, un personaje muy difícil de interpretar, pero que tiene una gran influencia en nuestra vida cristiana. Dios tiene un deseo, un sueño, que es hacernos partícipes de una comunión directa con Él. Esta es la misma comunión que había entre la Trinidad Divina en la eternidad. Por eso el Señor, como nuestro sumo sacerdote, traspasó el velo y ahora nos lleva a tener comunión con Él allí. Lo que Cristo realizó mediante la encarnación, el vivir humano, la muerte, la crucifixión, la resurrección, la ascensión y todo lo demás, lo ofreció como sacrificio a Dios por medio del Espíritu Eterno. Hebreos 9:14. Muchas cosas espirituales escapan de nuestro entendimiento. Por eso necesitamos del espíritu de sabiduría y de revelación para tener entendimiento y comprensión de lo que es divino. Efesios 1:17. De lo que pertenece a la dimensión de Dios, es decir, a la dimensión eterna. Todo lo que Cristo hizo cuando vivió aquí en la tierra, lo hizo por el Espíritu Eterno. En otras palabras, Dios puso todo eso en la eternidad porque Él está en la esfera de la eternidad. Nuestro Dios es el Altísimo, pero no en altura física, sino espiritual. Es decir, está en otra dimensión. Él es sublime y habita en la eternidad, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. Isaías 57:15a. Cuando vamos a Dios, Él está en la eternidad, sin tiempo ni espacio. Por tanto, cuando Cristo se ofreció a Dios, ofreció todo lo que Él hizo aquí en la tierra, estando sujeto al tiempo, y se puso como sacrificio por el Espíritu Eterno, y Dios aceptó el sacrificio de Dios por el Espíritu Eterno. Esa figura de la circunferencia o círculo está en el arca del pacto, en el tabernáculo del Antiguo Testamento. El arca del pacto tenía 4 argollas, una en cada esquina, en las cuales se introducían las 2 varas de madera de acacia, revestidas de oro, donde quedarían permanentemente para ser cargadas. Éxodo 25, del 12 al 15. Las 4 argollas prefiguran el Espíritu Eterno. Es una figura, el hombre, que aún vive en el tiempo. Cargaba el arca del pacto, la cual representa al Dios eterno. ¿Cómo puede un hombre temporal tener contacto con el Dios eterno? Por medio de la vara y de las argollas. La conexión entre el hombre temporal y el Dios eterno es el Espíritu Eterno. Todos los días, cuando nos volvemos al Espíritu, nosotros como hombres temporales logramos tener contacto con Dios, que está en la eternidad. Cuando decimos, oh Señor Jesús, lo contactamos por medio del Espíritu Eterno. Gracias a Dios por esa revelación. Eso es el arca del pacto. Lo que Cristo hizo cuando fue puesto en la eternidad obtuvo un valor eterno. Eso valió en el pasado, en el Antiguo Testamento, para el pueblo de Israel, que necesitaba traer animales regularmente para el sacrificio por los pecados, las transgresiones y la culpa. La sangre de esos animales era para sustituir la de aquel que pecó. Los sacrificios de los animales tuvieron cierta eficacia para redimir los pecados del hombre, porque Cristo se ofreció a Dios por el Espíritu Eterno, lo que sirvió no solo para el futuro, para los pecados que aún serían cometidos, sino también para el pasado, los que fueron expiados por la sangre de animales en el Antiguo Testamento. Cuando Dios miraba la sangre de bueyes y becerros en el Antiguo Testamento, veía la sangre de Cristo. A pesar de que aún no había sido derramada en aquel tiempo, Dios ya la veía porque fue puesta en la eternidad. Incluso
en el Nuevo Testamento, si no fuera por el Espíritu Eterno, Cristo tendría que morir cada vez que usted y yo pecáramos. Podemos pensar así: si la muerte de Cristo es la muerte de una persona por otra persona, Él tendría que morir tantas veces como la cantidad de personas que hay en el mundo y por los tantos pecados que cometemos a lo largo del tiempo. Pero su redención es válida de una vez por todas porque fue puesta en la eternidad. Gracias a Dios, pues Cristo se ofreció a Dios de una vez por todas como sacrificio por el Espíritu Eterno. Todos los días, siempre que erramos o pecamos, podemos decir: oh Señor Jesús, perdóname, que tu sangre me venga a purificar. No necesitamos que Cristo muera otra vez. Apocalipsis habla de ello, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. 13:8. Según nuestro entendimiento lineal, Cristo no murió desde la fundación del mundo, sino en el tiempo. Pero cuando se ofreció a Dios por el Espíritu Eterno, su sacrificio fue puesto en la eternidad y para Dios pasó a tener valor para siempre, desde la fundación del mundo hasta el futuro. El Cordero murió por nosotros. Asimismo, en Apocalipsis, Juan escribe: y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie el Cordero como inmolado. 5:6a. En el idioma original griego, el tiempo verbal de como inmolado es como recién inmolado. ¿Cómo podría haber acabado de ser inmolado si ya había muerto hace mucho tiempo antes de que Juan tuviera tal visión? Todo eso es la redención de Cristo, realizada en el tiempo, pero que fue puesta en la eternidad. La redención vale por toda la eternidad y para toda la creación.